Buen día, chicos, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están todos? ¿Todos bien? Bien, niños, hoy día toca un tema importantísimo y por eso pedí que leyeran un material. Bueno, mandé un libro y ese libro es un libro muy interesante, donde está todo el curso de Historia del Perú. ¿Ya? Y tienen que leer lo que les indiqué y espero que lo hayan hecho para que la clase sea lo más fluida posible, ¿no? De abajo, bien, vamos a comenzar ya, haciendo una pequeña pizarrita. ¿Es amor o similar? Ahí está. No puse más.
Bien, chicos. Bien. Antes de la clase hacemos una pequeña introducción, ¿ya? Un pequeño prolegómeno, un pequeño preludio. A ver si recuerdo. En los años 1500 se formó el Imperio Español. En los años 1500, cuando gobernaban los famosos reyes católicos. Isabel y Fernando el Católico. Bueno, ellos apoyaron a Colón para que Colón viaje a las Indias, pero Colón llegó a América, lo cual luego se llamó el Nuevo Mundo. Bueno, él puso por nombre las Indias Occidentales, luego se le puso América, Nuevo Mundo, en fin. Chicos, ¿eso en qué época ocurrió? ¿Eso cuándo ocurrió? En los años 1500, años 1500. Luego los reyes católicos tuvieron una hija llamada Juana. Y Juana tuvo un hijo y él fue el rey Carlos I o Carlos V de España. Este rey, chicos, este rey era nieto de los reyes católicos. Era Carlos I de apellido Habsburgo. Y este Carlos I Habsburgo fue quien consolidó el Imperio Español. Cuando él gobernaba, Hernán Cortés conquistó México. Pizarro conquistó el Perú, sí, cuando gobernaba Carlos I, Carlos I Habsburgo. Y con su hijo Felipe II, España era la primera potencia en el mundo entero, señores. Nadie podía decir nada de España. Su poder era total, su poder era enorme. Tenía dominios o virreinatos en México, en Perú, en Filipinas, ¿no? En todas partes. Digamos que con esos reyes se produce el apogeo, el auge de España. España estaba en su mejor momento. ¿Cómo dicen ahora? Estaba en su prime, ¿no? Así se llama, España estaba en su prime, en su mejor momento, ¿no? Con Carlos I, Habsburgo y Felipe II, Habsburgo, ¿no? Que era su hijo. Pero lamentablemente, después de estos reyes, España entró en decadencia. Con Felipe III, España estaba yéndose a pique, ¿no sé? Con Felipe III, España estaba yéndose a pique. Con Felipe IV, España seguía yendo a pique. Y con Carlos II, ya España estaba tocando fondo, chicos. Con Carlos II, España estaba tocando fondo. España estaba en su peor momento, estaba en su decadencia, con Carlos II en su decadencia. Y debido a muchos factores, España tenía problemas económicos, le faltaba mucho dinero, le faltaba plata, había en el gobierno mucha corrupción, demasiada corrupción, ¿no? Y encima Carlos II no tenía hijos, no tenía herederos, señores. Sí, no tenía herederos. Era un rey impotente, y tenía problemas de salud congénitos. ¿Y eso a qué se debía? Se debía a una simple razón. Sí. Es que los reyes se casaban entre primos, tíos con sobrinas. Sí, eso se llama, a ver, ¿cómo se llama eso en términos técnicos? Endogamia. Correcto, mami. Incesto, endogamia, muy bien. Dígale, es más práctico, son norteños. Bien, Dami. Son endogamia, incesto, pero para Dylan, directo al punto, directo al yugular. Son norteños, ¿no? Aunque también en el sur peruano, en el equipo también es común que se casen entre primos, ¿eh? Y primas, es común. Norteños, sureños, igual está. Ya, pero eso es mami, endogamia o incesto. Ya, pero Carlos II murió y no tuvo hijos. No tuvo hijos. Y hay un problema sucesorio. Ahora, ¿quién va a asumir el gobierno en España? Lo que desató una guerra. Sí. Eso provocó una guerra. ¿Y esa guerra campeón cómo se llama? Se llama así. Se llama la Guerra de Sucesión Española.
Eso debió ser una guerra solamente española, pero señores, se metió toda Europa. Inglaterra se metió Austria, se metió Francia. Y la pregunta es, chicos, ¿y por qué lo hicieron? Es que cada rey de Europa, Inglaterra, Francia, Austria, apoyaba a un candidato para que sea rey en España. Al final lo ganó Francia. Francia ganó la guerra y el rey de Francia, Luis XIV, puso a su nieto como rey de España. Y ese rey, ¿cómo se apellida? Se apellida Borbón. Y así en España entra a reinar la dinastía Borbón, de origen francés. Sí, así entra en España a reinar la dinastía Borbón, de origen francés. Pero profesor, ese rey Borbón, ¿cómo se llama? Ajá, su nombre es Felipe V. Pero era pariente de Carlos II, sí, era su pariente. Un pariente complicadito, pero bueno, era un pariente lejano, pero era su pariente. Era un pariente francés, a ver cómo la figura. O sea que eso intenté entenderlo, pero no lo entendía, o si lo entendía, luego me olvidaba. A ver, Felipe IV tuvo una hija. Él se casó como rey de España, Luis XIV. Él se casó y él tuvo un hijo. Y su hijo tuvo a Felipe V. No, a Felipe V, no. ¿Te das cuenta que es complicado, o sea? Imagínate. Y no sé qué. Teníamos parentesco. La cosa es que Felipe IV tuvo una hija. Y esa hija, pues, era esposa de Luis XIV. No, es complicado. No está loco, está loco. La cosa es que se casaban entre primos, entre tíos. Es un caso, ¿no? Y más, y Carlos II se casó con su sobrina. Con su sobrina, no. Felipe IV se casó con su sobrina. Y no problema. La cosa es que ya. Murió Carlos II, no tuvo hijos, tuvo una guerra en España, se metió a Inglaterra, Francia, Austria, y al final, ¿quién ganó la guerra, chicos? Lo dije. Al final, ¿quién ganó la guerra? La ganó Francia. Y el rey Luis XIV impuso a su nieto, Felipe V, como rey de España, ¿no? Quien era pariente lejano de Carlos II. Papi, por eso no se metan con sus primas. Lección histórica. Papi, Dila, nada con la prima, dijo. Piero, nada con la prima. Si no genera esos problemas de carácter sucesorio, ¿no? La herencia. Ten cuidado, ay, ten cuidado. Esa es claro, con los primos, ¿eh? Sí, ni con los primos, ¿eh? Ten cuidado, papi, ten cuidado. ¿Qué pasa, Irina? Por ahí alguien escribió, profe, recomienda muy tarde, dice. ¿Cómo que muy tarde? Qué horror. Y en fin, bien, chicos. Bien. ¿Y Felipe V Borbón qué vio? Oh no, ¿qué es esto? Heredé un gran imperio. España es un imperio grande. España es un imperio enorme. Tiene muchas colonias. Pero lamentablemente, despedida. ¿Qué dijo Felipe V? España es un imperio grande, enorme. Es un imperio gigantesco. Pero está allá. Pero está muy mal gobernado. España está muy mal gobernado y por eso Felipe V inició las reformas. Chicos, ¿para qué? Para así reorganizar el imperio español. Es como que Felipe V heredó una empresa grande con varias sucursales, pero muy mal administrada, muy mal manejada, ¿no? Y que hace Felipe V decide organizar la empresa, reorganizarla. ¿Para qué? Muy bien, pero reconstruir. ¿Qué cosa quiere Felipe V? Reconstruir el imperio español. Reconstituir, reorganizar el imperio español. Qué pedida, mi papi, ¿ves? ¿Cómo te vas?
Y Carlos III, quien fue su hijo, hizo aún más reformas. Carlos III Papi hizo aún más reformas. Sí, él hizo más reformas. Las intensificó. Y es más, Carlos III, ¿qué hizo? Es lo siguiente, escucha esto. Él fue un rey que aplicó esta forma de gobierno. Aplicó el despotismo ilustrado. Aplicó el despotismo ilustrado. Papi, a ver, dime, por RB, ¿qué cosa es despótico? Despotismo, por RB. ¿Qué cosa es despótico? Despótico es alguien que trabaja, dialoga, alguien horizontal o alguien vertical, da la orden y punto. ¿Qué es despótico? ¿Alguien que gobierna de forma autoritaria o en forma así horizontal? Muy bien, Ángeles, muy bien, Angelina. Alguien que gobierna en forma autoritaria, vertical, ¿sí o no? Ya te Julio, ¿ves? Tómate una maca, Julio. Una maca bien concentrada o un café sin azúcar. Claro, y como gobierna en forma autoritaria, vertical tiende a abusar de su poder. Ya, pero entonces, Carlos III es un déspota ilustrado. Profe, lo entendí déspota, es un gobierno autoritario, es un gobierno vertical, pero ilustrado, ¿a qué se refiere? En esos tiempos, en Francia, había una corriente intelectual llamada Ilustración. Era del siglo XVIII. En Francia había una corriente intelectual llamada Ilustración. Y muchos reyes europeos decían así, ¿no? Quiero gobernar haciendo reformas basadas en la ilustración. Quiero que mi país se modernice. Tomando ideas de la ilustración, progreso, desarrollo académico, intelectual. Eso sí, pero voy a seguir siendo un gobernante autoritario. Un gobernante vertical, déspota, pero voy a hacer reformas tomando en cuenta la ilustración, corriente intelectual, que significa progreso. ¿Ya jóvenes? Bien, en conclusión, los reyes borbones, ¿qué hacen? ¿Qué cosas deciden hacer los reyes borbones? Hacer reformas borbónicas. ¿Para qué? Para así reorganizar el imperio español. ¿Con qué objetivo, chicos? ¿Para qué? Objetivos. ¿Con qué objetivos quieren hacer estas reformas? ¿Para qué? ¿Qué cosas buscan los reyes de España y los reyes borbones? Papi, lo de siempre, papi. A ver, Dami, si tú eres una gran empresa con varias sucursales de Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, Chile, tú le heredas y dices, oh, la empresa es grande, pero está muy mal manejada. Dami, ¿tú qué harías? La reorganizas, ¿pero para qué? La reorganizas, ¿para qué? Pones orden, ¿pero para qué? Para conseguir más ganancias, ¿sí o no? Para facturar más. Obviamente que genere más ganancias para que haya más plata, ¿no? El objetivo, chicos, era ese. Quiero que mis colonias, quiero que México, Perú me den más plata. Quiero incrementar, quiero recaudar más tributos. O sea, tener más fisco. España quiere eso. España quiere retomar el control de sus colonias y reinatos. ¿Pero para qué? Para recaudar más tributos, más fisco, o sea, tener más plata, tener más dinero. Y segundo, prácticamente nadie hace caso al rey en América. El rey prácticamente está pintado en la pared y encima los virreyes. Correcto, Julio, va por ese camino, Julio, muy bien. Cuando un virrey llegaba al Perú, ¿qué hacían con ese virrey? ¿Qué hacían con ese virrey los criollos?
Se agarraban todos, profe. ¿Cómo? Era como un presidente, ¿sí o no, profe? Y el presidente. Claro. Cuando un virrey llegaba al Perú chico para gobernar el Perú, los criollos lo sobornaban al virrey. Lo sobornaban bien al virrey. ¿Cómo decir? Merito, deja que yo haga contrabando. Deja que yo pague menos impuestos. Virrey, toma ese dinero y deja que yo, el criollo, haga lo que sea. Una pregunta, papi. ¿Eso ocurre en América Latina actualmente o no? Sí, profe. Lamentablemente. En todo lugar, Colombia, Perú, Argentina, Chile, Venezuela, Bolivia, América Central, Brasil, en todos lugares. Hasta que Estados Unidos, aunque no lo creo. Es parte de la política mundial. Qué feo, ¿no? Muy bien. Ya, prácticamente, ¿quién gobernaba el Perú? Los criollos. Era un poder, ¿cómo se dice? Es que eran muchos, profe. Más que eso, tenían mucha plata. Claro, eran muchos y manejaban más cosas porque eran hijos de españoles nacidos ahí. Ya los españoles que nos habían conquistado ya habían fallecido. Claro, muy, Claro, es que, profe, pero es que tenían plata, pero no tenían muchos derechos. O sea, no tenían el mismo derecho de una persona que había nacido en España. buena intervención. Sí, No, no creo, profe, creo que eso aún no llegamos, ¿no? Porque después de eso ya viene la revolución, pues, claro, no, ¿verdad? pero no, Dani. El criollo y el español tenían iguales derechos, porque él era un español. Él era un español, pero nacido en América. Pero había una discriminación. Discriminación. ¿Por qué? Como has nacido en América, te discriminamos. Era discriminación por origen de nacimiento. O sea, técnicamente, legalmente, el criollo es un español nacido en América. Pero el español que nació en España tenía, como ambos tenían iguales derechos. Pero porque has nacido en América te voy a discriminar. Te voy a discriminar. Sí, eso ocurría, ¿no? Había mucha discriminación. Había mucha discriminación. Sí, dijo. Entonces lo discriminaban por ser americanos entonces y no nacer en España. Por haber nacido en América. Sí, por eso lo discriminaban. Estaba leyendo la biografía de un conocido peruano criollo llamado Juan de la Bodega y Cuadra. Peruano, hijo de españoles, nacido en el Perú, nació en Lima. Juan de la Bodega y Cuadra. ¿Qué pasó con Juan de la Bodega y Cuadra? Este señor peruano, padres españoles, nació en el Perú, criolillazo, él era europeo. Viajó por Alaska, papi, Alaska, California, Alaska, llegó por Canadá, llegó hasta Australia. Era un maestro de la navegación, año 1600. Pero sin embargo, cuando él pidió un cargo en la Armada Española, se le dio un cargo de subalterno. Hasta incluso estudió en San Marcos, y un español que tenía menos preparación, menos educación y menos experiencia, ¿no? Era su jefe. Claro, profe, o sea, a eso me refería, o sea, que no tenían los mismos derechos porque en el papel los tenían, pero en la realidad no pasaba. Correcto. Era xenofobia, de hecho, porque por el lugar donde habían nacido lo discriminaban. No, no era su era discriminación por lugar de nacimiento. Porque eran españoles, y es más, si tú lo ves a Juan de la Bodega y Cuadra, lo ves un cara alto, blanco, rubio, ojos azules, ¿no? Pero lo discriminan ¿por qué? Porque nació en el Perú, ¿no? Discriminación por origen de nacimiento. Ahí está. Porque sí, era un español. Sí, pues acá hay discriminación por origen de nacimiento, ¿no? Bien cambió, muy bien, ya. Entonces, ya. Pero ¿qué pasaba con los criollos? Prácticamente ellos tenían el poder. Sobornaban a los virreyes, sobornaban a los jueces, para que ellos dejen hacer lo que ellos quieren. Prácticamente el criollo tenía el gobierno, sobornando a jueces, a virreyes, para que ellos hagan lo que quieran, ¿no? Ahora, el rey le dice, no, ellos deben salir, hay que sacarlo del poder. Sí, hay que recuperar el control de América, hay que recuperar el control
de los dominios americanos, que el rey imponga su autoridad, que el rey imponga su poder, que el rey imponga su nombre, ¿no? Pero, Señor, ¿cómo lo hacemos? De dos formas. Uno, hay que sacar del poder los criollos. Y están ocupando cargos en el gobierno, sí, son jueces, son corregidores, no hay que sacarlos. Uno, limitar el poder de los criollos. Hay que sacarlos del poder político, que no gobiernen. Mira, sobornan a los virreyes, a los jueces, y están encima gobernando. No puede ser. Es una amenaza para España. Ellos lo sentían así. Y segundo, el gobierno está muy atrasado, está muy primitivo. Hay que modernizarlo. Hay que modernizar la administración. ¿Para qué, chicos? Para así conseguir más plata. Pues si el gobierno es moderno, papi, si el gobierno es moderno, entonces, ¿qué conseguimos? Cobrar más impuestos. Si el gobierno es moderno, ¿qué conseguimos? Cobrar más impuestos. Y vamos, papi, entonces, papi, resúmelo, papi, en dos palabras, resúmelo en dos ideas. ¿Por qué los reyes hicieron reformas borbónicas? ¿Por qué? ¿Qué cosa buscan los reyes? Quiero más dinero, quiero más plata, quiero money, quiero poder. Bien, quiero. Me quitaste, papi, las ideas de la palabra, de la boca. Poder y plata, plata y poder. Quiero que América me dé más plata, y quiero que el rey imponga su poder. Quiero que el rey haga sentir. Yo, el rey, quiero que todos sientan mi poder. ¿Qué? Tener chistoso. Tener chistoso. Dami, ¿esta idea clara? ¿Qué cosa quieren los reyes? Quieren plata y poder, dinero, poder, ¿no? Quiere el rey que las colonias le paguen al rey más impuestos y que el rey imponga su autoridad en todos sus dominios. Sí, pues ha venido chistoso del tiro, ¿no? ¿Quién hace? Puro poder, pura ambición, ¿no? ¿Cuándo no del Piero? Piero, dice que, según el Piero, dice que xenofobia es miedo a los senos, dice. Miedo a los senos. Imberbe. Ese fue Dylan, profe. Dylan, pero no ha sido Dylan. Imberbe. Imberbe sin barba. Bien guapos. Ya, el rey quiere plata, el rey quiere dinero, ¿sí o no? Sí, yo quiero que América me compre más, quiero que América me compre más productos, quiero que América me compre más mercancías. América, yo te voy a vender más y más y más. América, quiero que tú me compres. Sí, chicos, por eso que se aplica el libre comercio. Señores, el rey Carlos III de España aplicó el libre comercio. Pero ojo, libre comercio entre quiénes? Libre comercio entre España y América. Lo estoy entiendo, pero sigue, el monopolio sigue, el monopolio continúa, porque América le sigue comprando a España, ¿sí o no? Profe, ¿el monopolio continúa? Bueno, sí, el monopolio sigue, pero antes el comercio se hacía entre dos puertos. ¿Qué puertos? En Perú. Sevilla y Callao. Callao, Sevilla, ¿sí o no? Sevilla, Callao, Callao, Sevilla. Ya no, papi, ya no. En América se abren 20 puertos. En España se abren también 20 puertos. Por eso que surgieron nuevos centros comerciales. Caracas, Venezuela, era uno de ellos. Buenos Aires era otro de ellos. Valparaíso, Chile, era otro de ellos.
el Callao perdió el monopolio comercial. Sí, Dami, Caracas se convirtió en un gran emporio comercial, centro comercial, Buenos Aires, Valparaíso. ¿Y a quién le quitan poder? ¿A quién le quitan el monopolio? A los amigos del Callao, ¿no? El Callao. Dami, aunque no lo creas, la burguesía de Caracas, esos criollos eran muy ricos. Bolívar era uno de ellos. Algo más, Dami, Bolívar era más español que venezolano, porque tenía en España propiedades, familia, inmuebles, dinero. Por eso en España, es más, Bolívar hizo su fortuna en España. Por eso que en España dicen que Bolívar es un traidor. En España dicen eso. Pero ¿qué dice que en América Latina? No, es un libertario, es un hombre que nos dio la libertad. Sí, pues estudió en el colegio que estudió el rey Fernando VII. Imagínate, eran patas de colegio. Ya, había mucho comercio, chicos, en Venezuela, Argentina, Chile, y el Perú perdió. El Perú perdió el monopolio comercial. Papi, segundo, ¿qué más? Segundo, se legalizó el reparto mercantil. Escucha esto, campeón. Profe, ¿qué es el reparto mercantil? No entiendo. ¿Y por qué dice que se legalizó? O sea, ¿se hacía antes? Sí, papi, eso se hacía antes. No entiendo, profesor. A ver, explíqueme eso con manzanitas. No, ya, pues ahora, miren lo que con manzanas, ¿no? En el Perú había un corregidor. ¿Quién era el corregidor? Era el que gobernaba una provincia. Y aquí estaban los indios. ¿Quiénes son los indios? Los indios son la población que nació en América, la población originaria en América, los americanos verdaderos. Ellos son los indios, los americanos de verdad. Es la gente originaria, como tu papi. ¿Ya? ¿Para qué pasa? Repito, ¿qué hace el corregidor? El gobierno da un corregimiento, una provincia. Y que ese corregidor le dice, indio, págame el tributo, como usted mande, patrón. Indio, ve a la mitad minera, como usted mande, patrón. Pero el corregidor, ¿con quién lo hacía? Con un intermediario. Ese era un cacique, chicos. Era un intermediario. Mira, ¿qué es el corregidor? Cacique. Sí, patrón, mande usted. Cacique, que tus indios vayan a la mitad. ¿Está bien? Ya, patrón, yo lo voy a enviar. El corregidor de la orden, el cacique lo ejecuta. Indios a la mitad. Corregidor, cacique, quiero que los indios me compren esto. Son bienes, repártelos. Como usted mande, señor corregidor. Que los indios compren estos bienes, ropa, sombreros, zapatos, repártelos. Muy bien, señor corregidor. Y tú me lo cobras y me entregas a mí toda la plata. ¿Está bien? Como usted mande. El corregidor le da al cacique las mercancías, hace el reparto mercantil y el cacique lo entrega a cada indio. El indio le paga al cacique y el cacique le da al corregidor esa plata. Chicos, preguntamos, ¿pero ese era un comercio opcional u obligatorio, papi? Papi, Obligatorio, profe. era un comercio obligatorio. La indio debía comprar sí o sí. Pero señor cacique, yo no quiero sombreros, yo no quiero zapatos, yo no quiero ropa, yo quiero vacas, ovejas, herramientas, no quiero eso. Mira, el corregidor me dice que te lo entregue y tú lo vas a recibir. ¿Está bien? Pero no puede ser. Chicos, así era. El corregidor ejecuta el reparto mercantil. Le da a los indios las mercancías. ¿Y con quién lo hace? Con su intermediario, con su capataz, con el cacique, chicos. El indio está obligado a comprar lo que le entrega el corregidor.
Chicos, era un comercio obligatorio, papi. Pregunto, ¿y ahora cómo es legal? Ahora, ¿cómo es legal? El reparto mercantil va a ser menor o mayor, ahora que es legal. Va a ser muy grande, mayor, enorme. El corregidor va a sacar provecho. Indio, te vendo. ¿Qué más? Te vendo. ¿O qué otra vez? ¿Qué te vendo otra vez? ¿O qué más? ¿O no puede ser, pues? Más. Chicos, y el indio tiene que comprar. Qué lindo, ya tengo 10 sombreros, ya no quiero más. Ya tengo... Pero, y el corregidor, y el indio tiene que pagarlo sí o sí. Tiene que pagarlo sí o sí. Así que la ambición, como dijo Adami, ¿no? El corregidor llegó al Perú medio misio, o con una fortuna moderada. Pero el corregidor sale del Perú súper archimillonario, ¿no? Abuso de los indios. Ahí está. Chicos, reformas comerciales. Ya está ya. Reformas tributarias. Quiero plata. Y por eso, ¿qué hace el rey de España? Incrementa las alcabalas. ¿What? ¿Qué son las alcabalas, papi? Las alcabalas, ¿qué son las alcabalas? Es un impuesto al consumo interno. Ahí está. Toma tu plata. La alcabala es un impuesto al consumo interno. Dylan, tú que eres chistoso. ¿Cómo se llama el impuesto al consumo interno hoy en día? A la una. ¿Producto nacional? Muy bien, Ángeles. El IGB. Ah, chucha. Bien, Dami, el IGB. Impuesto General a las Ventas. Pero en el virreinato, ¿eso cómo se llama? Alcabala. Es un impuesto al comercio interno o al consumo interno. Los zapatos, los sombreros, el alcohol, el cigarro, el tabaco, la hoja de coca suben de precio. ¿Por qué sube de precio, papi? Porque se incrementó la alca. Vale, no puede ser. Pago más por mi aguardiente. Pago más por el tabaco, no puede ser. Pago más por La hojita de coca. Pago más por todo, no puede ser. ¿Y todos esos impuestos iban al corregidor o a quiénes iban? El corregidor los cobra, pero los cobra en la caja real y luego los manda a España. Todo eso es a España. Ah, ya. Pero, Caja real. profe, eso del IGB aplicaba solo a los comerciantes, ¿verdad? ¿O aplicaba a los que compran también? Buena pregunta, papi. Ese IGB aplicaba al comerciante, pero al final, ¿quién termina pagando? El que compra porque le suman el IGB al precio. Claro, el que compra termina pagándolo. Se le aplica al comerciante, pero el que termina pagándolo, el consumidor final. Papi, y pregunta, ¿quién es el consumidor final? Los indios. Entonces Los ellos indios pagaban y esos mestizos. tributos. Los indios ya estaban cansados, ya, oye, me la aplica con el reparto mercantil, me la aplica con las alcabalas, después de consumo. No puede ser, qué abusivos, ¿no? Pero ahí no quedó todo, papi, ahí no quedó todo. Y encima, quieren que pague más tributo indígena, no puede ser. Se incrementa el tributo indígena. ¿Qué? Sí, indio, vas a pagar más tributo a tu papi, al rey de España. Oh, pero, ¿estás loco? Ahora macho, ahorita, no es nada. Sí. Por tus zapatos, pues. Que pago más por las alcabalas, ahora que es la cosa que compro, pago más, el alcohol, el aguardiente, no, la ropa, sombrero, zapatos. Y encima que me voy a comprar cosas que no quiero, sombreros, y encima me la pegan con el tributo indígena. ¿Qué pasa, pues? Y el indio tenía que ir a la mina más tiempo. Tenía que ir a la mina más tiempo para que, conseguir un mayor sueldo y pagar lo de eso. Buena, Dami, buena. Profe, y todavía seguía el 20% de lo de la mita minera también, ¿cierto? No, ¿cómo se llama? El quinto real. Sí, ¿seguía ese impuesto? Buena intervención, Dami. Pero, o sea, a los pobres se le aplica, señor papi. O sea, a los pobres
se la aplican, ¿no? Y los ricos le bajan los impuestos. Tú minero, ¿cuánto pagas impuestos al rey? 20%. Vas a pagar ahora 10%. ¿Qué? Oh, gracias, papá. Gracias. Mientras que el minero le baja el impuesto, ¿qué es el minero? Un hombre poderoso, con plata, con mucho dinero, ¿no? Le baja el impuesto de 20-10%. En cambio, al pobre indio, al campesino, también a los mestizos, también le aplican más impuestos. Aquí para esto, lo paga el indio, lo paga el mestizo, lo pagan todos, ¿no? O sea, lo paga el pueblo en general. Pero O sea, a los indios les suben más impuestos que los mineros. Los mineros pagan el 10% del valor de lo que extraen, de lo que explotan, entonces. los ricos pagan menos y los pobres pagan más. Claro, pero el dueño de la mina es el que paga menos. El indio que trabaja en la mina, no. El indio que trabaja en la mina igual se atreve. Y Claro. más días todavía, más días para qué? Para ganar más plata y pagar todo esto, ¿no? Alcabalas, tributos y reparto mercantil, ¿no? ¿Cómo qué tipo de dinero? Oye, está chistoso. Oye, o sabe decir, ¿verdad? Está chistoso. ¿Qué tipo de dinero? Vamos, eso no puede decir. Parece que Dylan quiere ese dinero. Parece. O sabe Dylan, ¿no? Eres un niño todavía, eres un niño. Chicos, Dylan quiere ser minero, dice, pero no, es un niño todavía. Sí, chicos. Sí. Chicos, pero una pregunta, ¿esta aplicación está claro, chicos? ¿Esto lo han entendido? Sí, ¿no? Creo que sí, ¿no? El rey quería más plata, pero la clásica, cuando el gobierno quería más plata, chicos, tiene que pagar más del pueblo, ¿no? Reformas políticas de carácter territorial. Aunque tú lo creas, como dije la semana pasada, el Perú era un país muy grande, papi. El Perú, mira, era todo esto. Aquí tenemos a Sudamérica, está Brasil, y el Perú, chicos, abarcaba Panamá, menos Venezuela y tampoco Brasil. Era grande. Venezuela de quién dependía? De Santo Domingo. Y Brasil dependía de Portugal, ¿no? ¿Saben? Mira, el Perú era grande, chicos, ¿eh? Era enorme. Eso que está con puntos blancos era el Perú. Pero Lima no podía gobernar casi todo Sudamérica. Para Lima era muy difícil. Más aún que había corrupción. Señores. Y por eso que el rey de España que dice, no, Lima no puede gobernar todo Sudamérica. Es difícil para Lima, difícil. Y encima que hay corrupción, no. Mejor vamos a formar otros virreinatos. Y el Perú así quedó chiquito, papi. El Perú quedó chipi, como tu ex colegio, chiquito. Cuando el Perú quedó chipi, ¿no? Mira, papito, mira, sí. Mira, el Perú quedó chipi, mira. Abarcaba toda su medicación, pero mira cómo quedó. Quedó chipi como tu ex colegio, ¿no? Como tu ex colegio. De jardín, de jardín. Era chiquito, ¿sí? Inicial, ¿no? El Perú papi queda todo eso. Ah, entonces, ¿por qué el Perú se ha vuelto ya un país ya menos de territorio? Porque aparte de que no podían gobernar todo el territorio, ¿qué mecanismos se implementaron? El rey de España dio la orden, papi. El rey de España dio la orden. Perú, ¿sabes qué? Maneja mucho territorio y no lo puedes gobernar bien. En el norte vamos a crear otro virreinato. En el norte, ¿cómo se llama? Se llama Nueva Granada. Hoy es Colombia. Y en el sur vamos a crear otro virreinato. Se llama Río de la Plata. Hoy día Argentina. Yo, el rey, así lo decido. Por real cédula. O real cédula. ¿Bien, campeón? Entonces,
Tenemos aquí primero, se produce la creación de nuevos virreinatos. Chicos, ¿cuáles son? Uno en el norte, otro en el sur. ¿Cómo se llama el que está en el norte? Se llama Nueva Granada, Colombia. ¿Cómo está en el sur? Río de la Plata o Argentina. Ah, pero sin embargo, ¿qué pasó con Chile y Venezuela? En Chile, los indios mapuches eran rebeldes, no soportaban ni el gobierno español. En Venezuela había esclavos, indígenas, rebeldes, no soportaban el gobierno español. Era gente indomable, era gente belicosa, ¿no? Y por eso, ¿qué decide el rey de España? ¿Qué cosa decide? Venezuela con Chile se convierten en capitanías. ¿Qué son capitanías? Son gobiernos militares. ¿Para qué? Para que acaben con esos levantamientos de los esclavos, indígenas, ¿no? Mestizos, quienes sean, ¿no? Por eso, señores, se fueron dos. Pero, profe, eso se debe a que en esos lugares no había tantos recursos, por eso los españoles no rascaban tanto, pues por eso tenían esa libertad. No, si había recursos. Solamente O que sea, o sea, tanto como no, o sea, no tanto como en Perú, profe. Por eso, o sea, no estaba tan controlado esas zonas. no, sino que era muy conflictiva. Es que los indios mapuches de Chile eran bien rebeldes. No se dejaban dominar como tenían los esclavos de Venezuela, los mestizos, ¿no? Y los indios de Venezuela tampoco se dejaban gobernar. Eran muy ariscos, ¿no? Muy innovables. ¿Qué pasó, Julio, papi? Julio, ¿qué cosa dijiste? No, o sea, profe, yo tenía, o sea, según he tenido algunas clases también aparte, y según yo sabía que en esos lugares los indios eran más rebeldes porque no eran tan controlados. Por eso de. Era Porque claro, todas sus fuerzas y todo lo del virreinato, todo estaba en Perú, en Bolivia y Ecuador más concentrados, profe. ¿Esto por qué? ¿Por qué en el Perú por qué en el Perú y Bolivia y Ecuador había un mejor gobierno? Porque ahí estaban los indios, ahí estuvieron los indios. Ahí estuvieron los indios. Dejaron un gobierno listo, el español solamente llegó y dijo, ahora yo gobierno. Esa es la diferencia. Claro, en esos otros lugares habían como distintas tribus, eran muchas tribus que estaban esparcidas, no estaban consolidadas en un solo gobierno. Correcto. Esa es la diferencia, ¿no? En cambio, mira, Perú, Bolivia, Ecuador, ya ahí estaban los incas, ellos gobernaron, dejaron gente organizada, caminos, ¿no? Era más fácil gobernar. Claro, Venezuela, ya tenían todo, pues. claro, Venezuela y Chile no eran tribus, ¿no? Dispersas, no era más complicado someterlas. Bien, se crea Venezuela, Capitanía del Norte, y Chile, Capitanía del Sur. Bien, campeón, ahí está. Objetivo, el rey de España debe imponer su autoridad donde sea. Tiene que hacer caso. Y por último, tenemos aquí una reforma religiosa. El rey de España tenía un poder absoluto, era déspota, pero sin embargo un grupo religioso lo cuestionaba. No su majestad. Primero está el papa, luego está el rey. ¿Qué? ¿Está loco? Primero está tu papi, el rey. Aquí en España, primero es el rey, tu papi, luego el papa. No. Primero está el papa, luego el rey. Está loco, papi. Está loco. ¿Quiénes eran aquellos los que criticaban al rey? Criticaban su poder. Los jesuitas. Por eso quiso Carlos III. Expulsó a los jesuitas. ¿Y por qué, señores? Por cuestionar el poder del rey, por criticar su poder. Mira, jesuita, anda, vete a la misma Roma con tu papa. Sí, vete a la misma Roma. Todos fueron expulsados. Fueron expulsados todos por jesuitas. ¿Por qué, chicos? Por criticar, ¿quién será? ¿Es un inca? Atahualpa. Profe, están adaptando a Atahualpa, pero Atahualpa se ve bonito. Atahualpa es hermoso.
Ya chicos, los jesuitas fueron expulsados ¿por qué? Por criticar al rey de España, ¿no? Pero hay un problemita, su majestad, hay un problema, ¿qué pasó? Los jesuitas eran un grupo religioso que manejaba educación y han dejado un vacío educativo académico. Muchos colegios jesuitas han sido cerrados. Ahora, ¿qué hacemos? Pucha, tiene razón, ¿no? Vamos a crear un colegio que reemplace a los colegios jesuitas. Se produjo la creación del Convictorio de San Carlos, un colegio que debía reemplazar a los colegios jesuitas, debía llenar el vacío académico que dejó ese grupo religioso después de su expulsión o criticar al. Bien, campeón, conclusión, he aquí las reformas borbónicas. Económicas, comerciales, tributarias y políticas, territoriales y religiosas. Bien, campeón, pero lo que se viene no peor todavía. Cómese, por favor, cómese. Tómale una captura, por favor. Profe, Listo, profe, listo. A la hermosa. profe, una consulta. ¿Sí, hermoso? La dinastía Borbón eran los franceses, ¿verdad, profe? Origen francés, sí. Por línea paterna Ok. había apellido Borbón y por materna había apellido Habsburgo. El Habsburgo eran los españoles. Sí. Entiendo, entiendo. O sea, el Borbón es un rey que de origen. Es una mezcla. Tiene algo de francés y algo de español en realidad. Una mezcla. Claro, porque usted dijo que venía de Felipe, ¿no? De Felipe IV, ¿cierto, profe? Tuvo una hija, se casó con el rey de Francia. O sea, está combinado. Los reyes se casaban entre primos, ¿no? Inverso, ¿no? Es malo, chicos, es malo eso. Esa hija. Sí, pues dirán. Y en esa deja tu prima ahí, cabrón. O Dylan es, no, Dylan es tranquilo, Dylan es tranquilo. Chicos, vamos a borrar la mesa. Chicos, ¿alguna pregunta por si acaso una duda? ¿Todo claro, chicos, sí o no? ¿Qué grupo social soportaba el mayor peso de las reformas borbónicas?
la población de origen andino. Eso incluía a los mestizos, ¿no? A todos ellos. Eran los indígenas y a los mestizos. En cambio, Sí. los criollos pasaban piola. No. También estaban perjudicados. Si eras un criollo comerciante de provincia, también tenías un problema. Pucha, madre. Supongamos que yo soy un criollo de provincia, de Cusco, de Arequipa, ¿no? Comerciante. Ha subido la alcabala. Yo que vendo ropas, zapatos, ahora tengo que pagar la alcabala. Subirle a mi producto, o sea, a lo que vendo, subirle 4% más de su precio original. Y a mí me perjudica, ¿por qué? Porque yo voy a vender menos. Yo, comerciante de provincia criollo, voy a vender menos. El indio va a comprar menos. Y el indio le compra obligatorio, sí o sí, al corregidor. O sea, yo soy un criollo, Particular. comerciante de provincia, criollo. Ahí está el cacique, pero ahí está el corregidor. Con él yo no puedo competir, el corregidor le vende la fuerza. Yo en cambio le digo, indio, ¿quieres? Y diciendo que está caro, no, tengo que comprarlo, eso nomás, nada más. En cambio el corregidor se lo vende a la fuerza, ¿no? Que también se perjudicaba el comerciante criollo de provincias. Ese perjudicaba. ¿Sí? Claro, porque vende menos, profe. Porque si el bien cuesta más, vende menos, ¿no? Es decir, como la clase media, ¿no? La clase media. Algunos caciques también eran comerciantes. Algunos caciques también perdían menos. Era complicado, bajan las ventas. Sí. Papi, a ver, otra pregunta, si vas a ver otra pregunta más. La reforma borbónica limitó, sí digan, correcto, los criollos van a salir del gobierno. Sí, el criollo deja el gobierno, porque España quiere colocar ahí a su gente, que supuestamente es más leal. Españoles nacidos en España. Y españoles nacidos en América, no. Eso se llama discriminación. Eso es discriminación. Yo soy español, mi padre es español, madre española, solo que nací aquí, en Lima, en Cusco. No, papi, no confío en ti, confío en un español nacido en España. ¿Tenemos iguales derechos? Luego conversamos. Y eso motivó a que se levantaran y lucharan por su independencia política. Si España hubiera sido más justa, España seguiría siendo un imperio a nivel mundial. Si hubiera sido más justa, ¿no? Más equilibrada. Y Le ganó la codicia, profe. también había mucha corrupción. En España había mucha corrupción. Y esa corrupción la pasó a América Latina. Profe, voy a decir algo muy funable y puede que me corrija. Escupe nomás. Pero dicen que, o sea, los principios por los cuales se dio esto de la liberación de América por parte de los criollos, ¿no? Que también aportaron, fue porque ellos no podían obtener un cargo público mayor que lo que tenían acá, porque como los discriminaban, entonces quisieron hacerse un nombre propio y por eso fue que tuvieron la iniciativa, ¿no? No fue mucho por amor, sino por ambición también. Muy bien, Mami, lo ha dicho perfectamente. El criollo ocupa el lugar del español. India, ahora yo soy tu papi. El criollo. Ahora ahí tú trabajas para mí, ahora yo te voy a explotar. El criollo. David tiene 20. Buena opinión. Opinión perfecta. Y es la verdad de América Latina, ¿no? Y lo peor que ese criollo piensa como europeo. Solamente ve al indio para que le dé plata, pero piensa como europeo, ¿no? Ese es el problema. El problema de toda América Latina, por si acaso. Perú. Argentina tiene otra idiosincrasia. Ese es el problema de Perú, Ecuador, Colombia, México, América Central, Venezuela, Chile, Bolivia, Paraguay, ¿no?
¿Qué más? Ya, en el siglo XVIII también ocurrió lo siguiente. Suceden grandes levantamientos indígenas. Los indígenas se levantaron con mucha fuerza contra el gobierno español, contra el régimen virreinal. Hubo un levantamiento masivo, tanto en la selva como en la sierra, chicos, ¿no? Sí, fue rebeliones enormes que sacudieron todo el gobierno virreinal en el Perú. Fue muy impactante. Rebelión del Gran Pajonal. Profe, ¿dónde queda el Gran Pajonal? Esto queda en la selva central, queda en el Ucayali. Selva central, en Ucayali. Junín, selva de Junín. Junín, Ucayali, Tarma, etc. Ahí queda el Gran Pajonal. Sí. Territorio amazónico, selvático. ¿Qué pasó ahí en la selva central? En ese lugar del Perú llegó un grupo religioso. Llegaron los franciscanos, ¿sí? Franciscanos. Un grupo religioso que tenía como meta difundir la fe católica. Vamos a difundir la fe católica. Ah, qué bueno, chévere, bacán. Sí, muy bien. Pero ¿qué ocurría? Los franciscanos predicaban la fe católica y además enseñaban a los indios a hacer tejidos. Oye, qué bacán, qué chévere. A hacer sillas, mesa. Oye, bacán, hermoso. A cultivar yucas. ¿No? Oye, lo máximo. A Julio, tú eres de Tarma, Julio. De Junín, de Ucayali. Ya, preguntamos, chicos. De la selva, Julio. Muy bien. Papi, pregunto, ¿el franciscano hacía bien o hacía mal? ¿Tú qué dices? Hacía bien. Hacía bien. Hasta ahí sí nos parece que hacía bien. Pero luego le decía, indio, haz las sillas y yo me las quedo. Haz las mesas y yo me las quedo. Indio produce la yuca, produce, no sé, el cacao, el café, y yo me lo quedo. Los explotaban. Se predicaban la fe, enseñaban oficios, los hacían trabajar y luego los explotaban. ¿No? Ah, o sea, era todo bonito primero por la religión, pero cuando les daba trabajo, todo lo que hacían los indios eran para los franciscanos, entonces. Correcto, bien. Era como una pseudo esclavitud. Ah, muy bien. Ah, ya. Ok. Prácticamente era una, ¿cómo llamarlo eso, no? Sí, que Dios, la salvación, vamos al paraíso, bautízate, me bautizo, ya, indio, mira, así se teje, hoy lo máximo, indio, así se hacen las sillas de madera, mesas, muebles de madera, hoy bacán, ¿no? Pero que sea mexicano, así es que trabaja el indio y él se queda con toda la producción. Era mucho abuso, ¿no? Sí, era una, prácticamente esclavitud, ¿no? Prácticamente, y no le pagaban nada a los indios. Y encima franciscano, es un cura con voto de castidad, o sea, mujeres cero, el franciscano. Bueno, todos tenemos voto de castidad. Voto de castidad del cura, mujeres cero. Llega a la selva y encuentra a las amazónicas en traje de Eva. ¿Tú qué crees que pasa? ¿Qué va a ocurrir ahí? Del tiro. ¿Qué va a pasar ahí del tiro? Creo que tú ya sabes, ¿no? lo que va a pasar ahí, ¿no? Sí, Dami, pues, obvio, ¿no? También que también son seres humanos que Dami, tampoco nos puede decir que no, ¿no? Las hormonas, los seres humanos, ¿no? Tenían voto de castidad, pero igual ya no podía más, pues. Que Tanto los vuelvan eunucos, profe, que los vuelvan eunucos para que así se controlen. Dami, ¿no? No miente, ¿no? Porque no, son seres humanos, las hormonas, No también, seas mala. y también la gente que estaba en traje de Eva, ¿no? Ya, pues, te daban curso al asunto, ¿no? Pero era un abuso, obviamente, claro que era un abuso, ¿no? Era un abuso, ¿no? ¿Te acuerdas de ella? ¿Sí? Pero, profe, en la selva peruana hay muchos, como le dicen, muchos indígenas, de muchas, o sea, de muchas religiones y todo eso. O sea, Sí, muy diferentes y viven cerca. Y más que nada por eso creo que no lo dominaron muy bien. ya ves. Y la mayoría hablaba diferente idioma, pues. O sea, no todos los
Le decían a Shanincas, a los de la Ah, selva. voy a eso. Ya chicos, franciscanos. Oye, esta gente como abusaba de los indios, uno los explotaban, embarazaban a las amazónicas, ¿no? Pero no querían firmar a los hijos, no querían reconocerlos, ¿no? Abusivo, ¿no? Y lo peor fue esto, ¿no? Trajeron enfermedades. La gente después no se enfermaba. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hunde la viruela, el sarampión, ¿no? Se produce la transmisión de enfermedades que antes no existía en la Amazonía, como la viruela, peste y el sarampión. Por eso que los indígenas querían votarlos. Acá, traes cosas buenas, también traes cosas malas. Y los hijos que son tuyos, no los quieres reconocer. Porque según tú, eres hombre de Dios vivo, eres vivo, ¿no? Eres vivo, ¿no? Y esos motivos, chicos, a la rebelión en la selva. ¿Quién fue el líder, el papi, el jefe? Juan Santos Atahualpa. Según se dice, era cusqueño, conocía África, conocía Europa y luego regresó. Era criollo, profe. No, tenía origen inca. Tenía origen inca. Dicen que Creo que ellos le llamaban mestizos, ¿no, profe? Un español con una indígena. eres español, te casas con una india, tú eres un mestizo, ¿no? Pero él era, según una versión, él descendía de Atahualpa. Era cusqueño, viajó por África, por Europa, luego regresó al Perú, ¿no? Entró a la selva, ya pues, y dijo, ¿no? Hagamos una rebelión contra los franciscanos, que son abusivos. Sí, era oculto, sí, era bien un mundo oculto. Era líder de los indígenas, buena pregunta. Él se convirtió en líder de los amazónicos. Sí, él Ten- llegó. te- Tenía sus monedas, profe. No, tenía flow, tenía floro. Si viajó por África, por Europa, tenía mucha cultura, sabía cómo llegar a la gente. Y más aún que tenía familia inca, ¿no? Quería sacar de la selva a los franciscanos. Por eso, el que tiene educación es el que está arriba, es el que habla mejor, tiene mejores ideas, ¿no? En fin. Ya. Y él llevó a cabo una alianza. Sí, formó una alianza de etnias amazónicas, los Ashanincas, los Shipibos, los Conigos y muchos más se unieron contra los franciscanos. ¿Y ellos cómo peleaban? Usaban la guerrilla, chicos. Usaban la guerrilla. Se esconden en la selva, en los bosques se esconden. Usan sus dardos, usan sus flechas, ¿no? Sus cerbacanas, y así causan daño y botan a los franciscanos. Lucharon 10 años y nunca fueron vencidos. 10 años nunca fueron vencidos. Pero ¿qué cosa quería Juan Santos? Una alianza. Amazónicos y andinos unidos para tomar Lima. Amazónicos y andinos unidos para tomar Lima. Pero la gente de la sierra que dijo, no. Mira, yo soy un cacique de la sierra, un cacique andino, y yo soy leal al mi rey. No te voy a apoyar a Juan Santos. No te apoyo. Pucha, te dé espalda. Pero chicos, a pesar de eso, nunca fue vencido. ¿Cuál fue su objetivo? Cancelar el régimen virreinal. Era su objetivo, cancelar el virreinal. Solo en la selva, profe. Solamente se remitió nomás que a la selva, ¿no? Sí. Objetivo político, pero no lo consiguió. Cancelar el gobierno virreinal para tu apoyo de las etnias andinas, de la gente de la sierra, ¿no? Los caciques de la sierra eran más leales al virrey, eran más leales al virrey. Guapos. Pero ojo, en 10 años de pelea nunca lo vencieron. Ya estaban todos cansados ya.
Oh, yo me cansé de Juan Santos, ya, mucha pelea ya. Yo me cansé, ¿sabes qué, Juan Santos? Ya no quiero pelear, ¿no? Y él vio que, que también estaba cansada la gente, ¿no? Y él no quería que lo vean morir. Él dijo, es una versión, es una versión. Hijos míos, espérenme que ya vuelvo. Juan Santos se metió a la selva y obviamente no regresó. Julio, ¿la selva es un lugar peligroso o es un paraíso terrenal? Peligroso, profe. De contra. Juan Santos se fue a la selva y obviamente que no regresó. No, Dani, la selva es peligrosa. Hay serpientes, animales salvajes, felinos, insectos parásitos. El calor, la humedad, es terrible, mami. Pero también es bonita, profe. No, es que tú has ido a la selva domesticada. La selva domesticada. Pero si vas a la selva, es horrible, ¿no? Horrible. Chicos, Juan Santos no regresó, obviamente, ¿no? Y la gente lo sigue esperando. Julio, ¿verdad o mentira? En la selva todavía tienen ese deseo de que algún día el Inca va a regresar, ¿no? El Inca, el Mesías, el Salvador, ¿sí o no? Oiga, oiga. Ah, yo que sepa, no, profe, porque como te había dicho, pues cada centro poblado tiene los Asháningas tienen lenguajes diferentes. O sea, cada uno tiene su jefe y la mayoría hablan diferente y tienen creencias muy diferentes también. Casi similares, pero diferentes. Hay un mito que el Mesías va a regresar, hay un mito, ¿no? Que el Mesías regresa, retorna. Eso de los mitos es en los colonos, más que nada en la gente que se muda de la sierra, así, nada más. Interesante. Pero en fin, pero más o menos se fue a la selva, no regresó. Y en esos tiempos, en esa época, los indígenas pensaban que algún día nuestro Inca va a regresar, ¿no? Juan Santos. Chicos, consecuencia, expulsión de los franciscanos de la selva central. Consecuencia. Bueno, pues lo principal, ¿no? Pero chicos, esta rebelión sí fue la mayor de todas. Esta rebelión fue la mayor de todas. La más brutal. ¿Por qué lo llaman gran rebelión? ¿Por qué lo llaman gran rebelión? Porque sacudió, chicos, todo el Perú. Esta rebelión ocurrió en la Sierra Sur. Ocurrió en la Sierra Sur. Desde Cusco, Puno, Bolivia, etc. Chicos, sacudió todo el Perú. Fue la mayor rebelión que estalló en el Perú virreinal. ¿Quién fue su líder inicial? El gran Túpac Amaru II. A ver, aquí las causas son muchas. La principal causa, ¿cuál es? Los indios estaban ya cansados. No puede ser. Pucha, qué malos que son. El corredor me dice, compra esto, indio, compra esto. No puede ser. Primera causa, el reparto mercantil. Segunda causa, o sea, que las alcabalas las han subido, maldita sea. Ahora, por todo pago más, ¿no? Sí. Incremento de las alcabalas. No puede ser. Y tener tributo indígena, ¿quieren que paguen más tributo? Basuras, malditos. Y la gente indígena, eso es claro, la gente de origen andino de la Sierra Sur esperaba que el Inca algún día regrese. Chicos, ¿y eso cómo se llama? Se llama mesianismo andino. Chicos, había más causas. Aquí colocamos las más directas. Querían que el Inca algún día va a regresar otra vez. Va a ser el Inca rey, va a ser el Incario. Mesianismo antiguo. Algún día nuestro Inca va a regresar, nos va a liberar de los abusivos, sí. ¿Quiénes son los abusivos?
Acá hay una triada, es un triángulo del terror, es un triángulo del abuso, del maltrato. Quiero ser de estos monstruos. Son tres, papi. El corregidor a la cabeza, basura, abusivo. El cura, otro abusivo. Y el cacique también. Era la triada del terror del mundo andino, papi. Los tres se confabulaban para sacar más ventaja de los indios. Corregidor, cacique y cura. O eran los tres, o era uno, o uno por su lado, ¿no? Eran chicos del terror de los hombres andinos. Sí, era cacique. Y supuestamente el cacique los defiende, el corregidor corrige el mal gobierno, y el cura es el hombre bueno, ¿no? Supuestamente el cacique habla por ti, te defiende. El corregidor corrige el mal gobierno. El cura es el hombre bueno. Qué bueno, papi, qué bueno, nada. Todos eran unos abusivos. Bien, pero toma por un segundo que comenzó con la rebelión. Quería una rebelión de frente, quería de frente sangre, quería de frente violencia, no, papi. Él dijo, viajó hasta Lima. Viajó a Lima, pidió una reunión con el virrey, no se la dieron. Conversó con unos jueces, dijo, por favor, eliminen el reparto mercantil, asfixia al hombre andino, eliminen las alcabalas, el comercio del sur, está arruinado por eso. Por favor, la mitad minera, suspenda lo que sea un año. No lo hicieron eso, no lo hicieron eso. Tuve que llamar un segundo, chicos. Bueno, nombre real, José Gabriel Condorcanqui, nombre real. Regresó al Cusco y mató a su compadre. Él era un corregidor, era el corregidor Antonio Arriaga. Y así comenzó la rebelión, en la fase cusqueña. Primera fase cusqueña. ¿Quién fue líder aquí? Tupac Amaru II. Y el cantante de rap, Tupac Shakur, se inspiró en este personaje. Aunque no lo creas. No quise una rebelión, pero me ha obligado a esto, ¿no? Agarró a su compadre, el corregidor Arriaga, y lo ahorcó. Y los andinos estaban emocionados. Mataron al corregidor, lo mataron. ¿Quién ha sido? Ha sido Tupac Amaru II. Él debe ser nuestro encarri. Y los indios lo apoyan masivamente. Algunos caciques también lo apoyan y algunos criollos. Ojo, repito, ¿quién apoya a este caudillo? Una gran masa andina, Algunos caciques y algunos criollos, perjudicados por las alcabalas, no todo eso. Y comenzó la rebelión. Atacan haciendas, obrajes, y logró aquí una gran victoria, señores. Victoria en esta batalla en Sagrada. Le ganó a los españoles y le dijeron, ya, muy bien, Tupac Amaru, toma el Cusco, para que domines la Sierra Sur. Pero no hizo caso. ¿Qué? Chicos, no hizo caso Tupac Amaru II. ¿Por qué? No se sabe. Lo que pasa es que no hizo caso a esta sugerencia y se fue a Puno a buscar más aliados. Y el virrey Jauregui, él sí entró al Cusco, y si en el Cusco había gente que apoyaba a este líder, esa gente por miedo, ahora ¿quién apoya? Repito, si en el Cusco hay gente que apoyaba a Tupac Amaru II, ahora que está ahí el virrey, esa gente por miedo, ahora ¿quién apoya? Al virrey. A Tupac Amaru II. Al virrey sí, por miedo. Imberbe, te equivocaste. Y en Chicacupe lo vencieron. Aquí fue vencido. Tupac Amaru II escapó de la batalla, logró huir, pero siempre en la historia hay un traidor. Es clásico, chicos, hay un traidor. El cacique rebelde está en tal pueblo, vayan allá.
Bueno, lo pasé por lo chaparon, y lo torturan. Cholito, dime. Te han levantado como 80.000 indígenas. 80.000 indígenas. Ya dime, tú solo no lo has hecho. Se requiere 80.000 indígenas, ¿ah? Armas, rifles, cuchillos, espadas, caballos, pólvora. No, ya, dime, ¿quién te apoyó? ¿Quién te apoyó? Los indígenas no se han levantado solos. ¿Quién te apoyó? Habla, ¿quién ha sido? En Lima, estabas en Lima. ¿En Lima quién te apoyó? Mira, vienen armas que vienen de Lima. Un criollo, Habla, ¿quién te apoyó? En Cusco, ¿quién te apoyó? Habla, Chorito. O cuando a tus hijos, a tu esposa, a tus amigos, cuñados. Lo torturaron, lo golpearon y tú por un segundo no dijo nada. Matan a sus amigos, matan a su esposa, matan a su hijo mayor y a sus hijos menores, los castraron. Pero él no dijo nada. No dijo nada. Tenía... ¿Qué tenía? Bien puestos, profe, bien puestos. Totalmente. No denunció a nadie. No denunció a nadie. O sea, ¿qué pensó? Si hablo y vuelvan a matarme. ¿No? No, muy bien, mira. Que al final lo mataron, ¿no? Lo mataron, lo descuartizaron. Pero esa rebelión continuó. Continuó con su primo, que se fue a Bolivia. Esa fue la segunda fase. Fase en Bolivia, región Aymara. Su primo. Profe, a él fue que lo ataron de los caballos, cada extremidad, y lo jalaban, ¿cierto? Según la tradición histórica, lo jalan de 4 caballos, uno en cada brazo y cada pierna, lo jalaron y no pudieron matarlo, no pudieron desmembrarlo. Era recio, era duro, era recio, ¿no? Y al final, pues ya mejor lo cortaron para que ya no siga sufriendo, ¿no? Hay un poema de Tupac Amaru II. Leano, no sé si ¿cómo se llama? Oda a Tupac Amaru II. No, canto coral. Se llama Canto coral a Tupac Amaru II. Es para llorar. Se rilan. Un día un amigo le hicieron a los Tupac Amaru, dice, Dylan, ¿y tú qué jalaste, Dylan? ¿Tú qué jalaste? Se rilan. El brazo, ya. ¿El brazo o bracito? Tupac Amaru para el azote, profe. Ya. Hay un poema, Canto coral a Tupac Amaru. Ya, segunda fase Aymara. ¿Quién estaba aquí? Su primo. ¿Quién era su primo? Diego, Cristóbal, Tupac. ¿Qué pasa? Diego, Cristóbal, Tupac Amaru. ¿Ya? Primo de Tupac Amaru II, cacique inca, noble inca con educación, y Tupac Atari, hombre del pueblo, campesino del pueblo, ¿no? Sin educación. Ellos dos dirigen una gran rebelión. Toman La Paz, pero atacan La Paz de frente. Primera acción, atacan La Paz, sitio a La Paz, capital de Charcas, de lo que hoy día es Bolivia. La ciudad casi cayó, pero gente de Buenos Aires salvó la ciudad. Atacan por segunda vez y la ciudad cae. Chicos, se levantaron 100.000 personas, papi, 100.000 rebeldes entre Puno y Bolivia. Era un mar humano, señores. El régimen virreinal peruano estaba temblando, se podía caer. Era una rebelión masiva. Chicos, masiva, pero ojo, por si acaso, muchos caciques apoyan al virrey. Muchos criollos apoyan al virrey. Algunos cuantos caciques apoyan a esa rebelión. Y algunos cuantos criollos. Los caciques, en un 90%, hasta más eran leales al virrey, como tenían los criollos. Tenían miedo al rey de España y a su represión. Chicos, La Paz está atacada por segunda vez y la ciudad va a caer. Pero ¿qué pasa? El rey Jauregui ve que no puede hacer más. Ve que ya la guerra está perdida. Le dicen, haz algo, Inverno, haz algo. Vamos a perder el virreinato, haz algo. ¿Y qué hace Jauregui? Propone la paz.
Indios, hagamos la paz. ¿Qué? Prometo, perdón del rey, pero hagamos la paz. Propuso la famosa paz de Sicuani. ¿Qué quieren? Vamos a conversar, indios. ¿Qué desean? ¿Qué cosa quieren que hagamos? Vamos a conversar. Pero chicos, ¿era una trampa o era verdad, papi? ¿Tú qué dices? Una trampa. Como tu ex colegio. Dígame que no cayeron, profe, por favor. Tupac Amaru, Diego Cristóbal Tupac Amaru, él confió en la paz de Sicuani. ¿Por qué? Porque un cura, un obispo, que era obispo de la familia, le dijo: hijo mío, Diego Cristóbal Tupac Amaru, acepta la paz de Sicuani, el rey, y mi rey promete el perdón para todos, ¿no? ¿Seguro? Soy tu obispo del Cusco, hijo de Dios aquí en la tierra, ¿no? ¿Seguro, papi? ¿Seguro, obispo Moscoso? Seguro, hijo. El virrey no va a mentir. Quiere la paz en todo el Perú y una reconciliación entre hermanos. Pero ¿quién decía? Estaba a punto de decir. Pero ¿quién decía Tupac Amaru? Hombre campesino, hombre del pueblo, ¿no? Mentira. Es una mentira. Nos están impidiendo. Quieren que bajemos la guardia. Quieren que dejemos de luchar. Vamos a tomar la paz. Quieren que dejemos de pelear. No seas ingenuo, Tupac Amaru. No creo. Hugo Obispo me pide, me dice que va a ser verdad. No creas, no seas imbécil, ¿no? Pero chicos, Tupac Amaru lo traicionaron, alguien lo hizo y lo mataron en público, de manera cruel, brutal. Lo despellejaron vivo a Tupac Amaru. Eso se llama desollamiento, lo despellejaron vivo. Terrible, brutal. Querían que todo el mundo vea y querían que él sufra, ¿no? Y yo, Cristóbal, bueno, si me dicen obispo moscoso del Cusco que la paz de Sicuani es real, le voy a creer. Obispo, me entrego al virrey. Hagamos la paz. Bien, hijo, has hecho bien. Todo estaba tranquilo, pero a las pocas semanas le meten una calumnia. Digo, Cristóbal Tupac Amaru, ¿usted quiere hacer otra rebelión? No, carajo. Ya firmé la paz, ya. No. Acá me informa que usted quiere hacer otra rebelión. ¿Yo? ¿Otra rebelión? Mentira, falso. Firmé la paz de Sicuani, estoy indultado. Según me han dateado, según me han informado, usted junta gente para hacer otro levantamiento. Es falso. Chicos, era mentira. Lo agarran y también lo decapitan a Tupac Amaru. Y así acabó la rebelión. Chicos, en el fondo, esa paz era puro engaño, papá. Era pura mentira, papá. Era pura mentira, como tu ex. Bueno, vamos y así acabó esta rebelión. Pero ¿cómo sacudió? ¿Sí, mami? Y ellos no tenían un librito donde leían lo que pasó con Atahualpa, con todos los demás, cómo los engañaron. Si el obispo moscoso te dice: hijo mío, esto va a pasar, un puro, y en esa época la gente era muy religiosa. La gente creía, bueno. Pero el obispo era blanco igual que los malos. Así. Mami, si por ejemplo Elon Musk, te dice: Dami, hagamos esto en el gobierno. Vamos a hacer que tu país sea un país industrial, poderoso, desarrollado, ¿no? Yo te lo digo, Elon Musk, te apoyo tu campaña política. Y al final, solamente quiere que tú le des oro nada más y petróleo. Profesor, además también hay Cau que era noble, pues no sé, él tenía educación. Y entre nombres, Moscoso, obispo noble, Cristóbal Tupac Amaru, noble, no creo que me falle, ¿no? Era muy confiado. Pero tiene razón Dami, teníamos que ver más, ¿cierto? Teníamos que ver más. Si voy a fallar. Nos engañan siempre, papá. Consecuencia, primera consecuencia. El rey de España preguntó: ¿quién provocó la rebelión? ¿Quién provocó? Su majestad. Fue el corregidor. ¿Corregidor? Saque por mi culpa. ¿Sabes qué? Cancela. Se produce la cancelación del corregimiento. Los corregimientos quedan cancelados. No hay corregimientos. Y también, obviamente, el reparto mercantil. Eso quedó nudo para siempre. Por la culpa de estos señores, la gente se rebeló.
por la culpa de esta gente. Ya, maestro, ¿y sobre qué hacemos? Allá, vamos a crear las intendencias. Las intendencias son como departamentos. Son como departamentos que reemplazan al corregimiento. Eran 8 intendencias. Son como departamentos. Corregimientos ya no hay, ahora hay intendencias. Tercero, ¿qué más? Allá, en el Cusco hay mucho abuso, sí, mucha corrupción. Vamos a ahí crear un poder judicial. Creación de la audiencia del Cusco para hacer justicia en el Cusco y evitar en el futuro más rebeliones. Y esta audiencia estuvo dirigida por un cacique que fue leal al virrey Jauregui, nuestro presidente, el cacique Mateo García Pumacahua. Cacique cusqueño importantísimo, leal al virrey Jauregui, y por eso le dieron ese cargo importante, ¿no? Sí, por eso. Pero sin embargo, no lo querían los cusqueños, ni ellos no lo querían. Un inca dirige el Poder Judicial del Cusco, no puede ser. Los cusqueños, criollos, no lo querían. Y lo sacaron a la fuerza después. En fin. 4. Se produce el exterminio de los Tupac. Señores, en el Cusco va a ser encontrar el apellido Manco, Tupac, apellido Pachacútec, pero no vas a encontrar, señor, un Tupac Amaru. ¿Por qué? Todos ellos fueron muertos después de esta campaña represiva. No queda un solo Tupac Amaru. No hay, todos son muertos. Y quinto, se prohíbe proscripción de las obras y cultura que hagan referencia a los incas. Prohibido usar símbolos incas, adornos incas, eso queda prohibido, señor. Proscripción de la cultura inca, eso queda prohibido al 100%. Y en especial, se prohíben los libros de este famoso cronista inca mestizo. Chicos, ¿a qué se prohíbe? Al inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Sus obras quedan prohibidas en todo el Perú, chicos. Bien, campeón, así que vamos a reverlo, ¿no? Sacudir todo el Perú, chicos. Bien, campeón, muy bien, ahora sí. Hacemos la práctica, chicos, ¿no? Siempre ganan los malos, siempre ganan los malos. Siempre, también tiene razón, ganan siempre los malos, ¿no? Como el cachorro. Algún día ganarán los buenos. ¿Me perdí? ¿Son estas? ¿De que estaban allá? Bien, campeón, vamos a ver. Pregunta número 1, chicos. ¿Por qué? Bien, vamos a la pregunta de frente, ¿ya? Pregunta 1. ¿Por qué España hizo reformas borbónicas? Porque estaba en crisis y quería dinero. Quería, como alguien dijo en 2 palabras, quería dinero y poder. Que sus colonias le envíen más dinero y que Rey tenga más poder en sus colonias, ¿no? Letra 1, letra B de beso. 1 B de beso. 2. Sí. Bueno, ya respondieron ya 2. Bien, mira, muy bien. Letra C. Estuvieron influenciadas por una corriente ideológica que combinaba el poder absoluto del monarca con principios ilustrados, progreso, ¿no? ¿Cómo se llama esta ideología? Despotismo ilus, la letra de clase. Muy bien, papi, muy bien. Nacirá,
Cassandra, nombre árabe, ¿no? Muy bien. Dice, España adoptó medidas fiscales, o sea, medidas tributarias. ¿De qué tipo, chicos? Incrementó la sarca, balas, ¿no? Sí. Escucha, fiscal es tributaria. 4. Cuando España nos vende mercancías, España nos vende, Perú, cómprame. Perú, cómprame. Perú, cómprame. El Perú compra España. Y en el Perú los productores producen menos. España nos dice, Perú, cómprame. Perú, cómprame. El Perú compra, sí, pero en el Perú los que producen menos. Entran en decadencia. Letra, muy bien, y la letra E de enamorado. 5. La monarquía española implementó una serie de cambios en el gobierno colonial para lograr el control de los territorios americanos. Un cambio de eso fue la eliminación de qué, creo que eso terminó. Estos cambios, que aquí vemos como consecuencia de esta rebelión, son también parte de las reformas borbónicas. La B, profe. También son parte, por si acaso, de las reformas borbónicas. ¿Qué se eliminó, señores? Los corregimientos. Eran focos de abuso y de corrupción. 5, letra B de derecho. La monarquía 6. La monarquía española implementó una serie de medidas para fortalecer su control en sus colonias. Una de estas medidas fue limitar el poder de quienes. La C, los criollos. Y la letra C de cachudo. No lo mires. Papi 7 letra. ¿Se crean 3 virreinatos? No, 2. Ciudad Granada y Río de la Plata. Muy bien, letra 7, letra estrella. 1 falso, 2 verdad, 3 falso, no. Río de la Plata era independiente de Lima, porque era otro virreinato. Y tenía la parte falso, ¿no? Porque Caracas no era parte de Nueva Granada, era una capitanía independiente. Venezuela, ¿no? 7 estrella. 8. 7 estrella. 8. La monarquía española implementó una reforma religiosa. ¿En qué consistió? Expulsó a los jesuitas. ¿Por qué? Porque critican al rey Carlos III. 9. Se fue el primer jesuita, no hay jesuitas, y dejan un vacío académico. Por eso que se creó el La B, profe, la B. letra, muy bien, letra B de bueno. Número 10, papi. Papi, acá vamos a ver. 10, letra A de amigo, 11 A de amigo, ¿ya? 10A, 11A. 12. ¿Qué motivó que se levante la selva Juan Santos? Papi, 12. ¿Qué motivó que se levante la selva Juan Santos Atahualpa? El abuso de quién? De los franciscanos, ¿no? Abusaban más de las charapitas. Las embarazaban y no querían cuidar a los hijos. 12 el dedo. 13. ¿Dónde se levantó Juan Santos, chicos? Se levantó en la selva alta. Junín, Ucayali y Tarma, ¿no? 13 se de corazón. 14. En este contexto, ¿qué medidas impactaron negativamente en la economía de José Gabriel Condorcanqui? Bueno, con Graciela Azul en general, ¿no? O sea, ¿qué cosa motivó que se levante Túpac Amaru II? Nombre real, José Condorcanqui. Los impuestos, las alcabalas, ¿no? Y también el reparto mercantil. Bien, 14 dedos. Papi, 15 letra D. Muy bien, Dita. 15 dedos. Bien, guapos. Chao, papi, nos vemos. Hasta la próxima semana. Muchas gracias, profe. La que toca es un tema todavía más complicado, la independencia del Perú. Eso sí, tienen que leer el capítulo 16, pero 25. Chicos, encuesta. Así, nos vemos, chicos. Captura.